Muy buenas noches para todos. Estamos aquí hoy martes 6 de agosto para arrancar la conferencia de Ingeniería Error de Software e Ingeniería de Requerimientos. Entonces, por favor, los que tengan activados el micrófono lo desactivan con el fin de no queden en la grabación tanta interferencia de sonido, ¿ok? Sin embargo, venga, colocamos aquí. Ok, entonces muy buenas noches. Como veníamos diciendo, arrancamos entonces la conferencia de errores de software e ingeniería de requerimientos. Como primera medida, vamos a aclarar el término que es ingeniería de requerimientos. Ingeniería de requerimientos es el proceso, digámoslo acá primero, esta definición que está acá en la diapositiva. Es la ciencia y disciplina relacionada con el establecer y documentar de los requerimientos del software. Usted puede encontrar infinitas definiciones, ustedes pueden documentar por internet, en libros, prácticamente el objetivo es el mismo. Otra definición que tengo aquí dice que el proceso es el proceso para establecer los servicios que el sistema debería proveer y las restricciones bajo las cuales debería operar y ser desarrollado. O sea, en pocas palabras, esta ingeniería de requerimiento es una de las primeras fases del ciclo de vida del software, ¿no? Entonces ya la vieron las etapas, que la primera etapa es la de análisis de requerimientos. Entonces este es uno de los puntos vitales en el ciclo de desarrollo del software, ¿no? También aclaremos que un requerimiento en sí, ¿qué es? Un requerimiento es una característica del sistema, o digámoslo así, una descripción de alguna parte del sistema que es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito de los interesados. En nuestro caso ya estamos familiarizados con el término de stakeholders, los interesados del proyecto. En esta traducción, ya stakeholders, ¿sí? Los requerimientos tratan exclusivamente sobre los fenómenos del dominio de la aplicación y lo que no sobre la máquina que los implementa. Entonces vamos a mirar acá ciertas características de los requerimientos. Acá como escribí acá, detallé el levantamiento o la obtención de los requerimientos. En este proceso es el más crítico y el más difícil de realizar, no tanto difícil, sino es el más digámoslo, meticuloso que tiene que ser uno como futuros desarrolladores de software, en el cual es una de los campos de acción del desarrollador, es la parte de analista, ¿no? Entonces la parte del analista del desarrollo de software es encargado del levantamiento de los requerimientos. Entonces con base acá, destaqué acá el levantamiento o la obtención de los requerimientos. También otra parte importante ahí es que esta obtención de los requerimientos debe hacerse siempre usando el vocabulario de clientes y los usuarios. O sea, que tanto entiendan los usuarios, se entiendan bien entre las dos partes, entre tanto usuarios como clientes. También utilizan técnicas más comunes para el levantamiento. Acá donde se emplean técnicas de recolección de la información, como ya lo han visto ustedes en el foro, en la actividad que tuvieron de la primera unidad, que hay distintas herramientas para el levantamiento o la obtención de los requerimientos. ¿En cuáles son? También la llaman por internet o por libros para la obtención de la información, la recolección. Está lo que es la tormenta de ideas. Otra herramienta principal para eso está también el análisis de documentación. La observación es una muy clave. Esa, principalmente, la observación siempre se va a utilizar en la fase, en la obtención de los requerimientos. La otra puede ser a base de encuestas. Otra técnica es las mesas de trabajo. Otra son las historias de usuarios. Y otra muy empleada también es la que llaman un método Delphi, que lo llaman así, pero generalmente son consultas con expertos. En eso se basa más que todo el que llamado método Delphi. Entonces, continúa aquí. Entonces, ya hablamos del levantamiento de los requerimientos, viene el análisis. Acá en el análisis de los requerimientos, o también llamado análisis de requisitos, le llaman también, ¿no?
Es donde esta actividad es para asegurar la calidad, obviamente, ¿de qué? Del software que van a producir o que van a desarrollar. Tiene como objetivo principal detectar los conflictos de la anterior fase acá del levantamiento de los requisitos obtenidos, normalmente mediante técnicas de modelo conceptual o de prototipado de interfaz de usuario, más que todo, ¿no? En la verificación de los requisitos, en esta parte de verificación de requisitos, esta es la que tiene que ver con la de detectar defectos en los requisitos previamente analizados. Normalmente también se utilizan muchas técnicas como revisiones formales o listas de chequeo, son las que más se implementan con el fin de si hay que reestructurar algún requisito que fue levantado o que fue obtenido a través de las distintas técnicas empleadas, nombradas anteriormente, ¿no? La otra es la validación de los requisitos. Esta parte de validación hace parte más que todo de asegurar que los requisitos verificados reflejen realmente las necesidades de los clientes o de los usuarios, ¿no? En este caso también podría ser. Esa es la principal objetivo de la validación. La otra es la negociación. ¿Negociación de qué? De los requerimientos. O sea, ¿el objetivo qué es? El objetivo es buscar soluciones, más que todo a los conflictos detectados que satisfagan a los distintos stakeholders o los interesados del proyecto. Y por último, tenemos la gestión de los requerimientos. Esa gestión, el mismo nombre lo dice, más que todo es para gestionar el proceso, en especialmente las peticiones de los cambios en los requerimientos, el impacto de las dichas peticiones, las distintas versiones de los requerimientos, porque los requerimientos tienen versiones. Al principio es la primera versión, ¿no? La pueden llamar 1.0, 1.1, y al momento en que va pasando por fases, se va refinando y se va reestructurando y va pasando a otra versión de requerimiento, ¿no? Otro aspecto a considerar de los requerimientos es la parte de funcionalidad, que esto es lo que se espera que haga el software. Las interfaces externas es la interacción con personas, con hardware, otros software o otros dispositivos que normalmente hoy vemos en la actualidad. El rendimiento. ¿Rendimiento es con qué? Con base a la velocidad, disponibilidad, el tiempo de respuesta, alguna petición, la recuperación ante fallas, en fin. Los atributos. Los atributos, esto es con respecto al software, ¿no? Entonces, ¿de qué? De portabilidad, de la corrección, del mantenimiento, de la seguridad. Las restricciones de diseño, pues se tiene que manejar algunas políticas que maneja la empresa o algunos estándares que tienen que tener en cuenta, algunos estándares de la AAA o si no algún estándar de ISO 9000 o hay cantidad de estándares ahí. Algunos límites de recursos, no tanto de recursos acá no se refiere tanto de recursos monetarios, sino más que todo recursos con base tecnológicos o con base de las implementaciones en cuanto al desarrollo del software como tal, ¿no? Vamos a hablar algunas problemáticas que ocurren generalmente al levantamiento de los requisitos o requerimientos. Una es hablar el mismo lenguaje que está especificado. Mire, una cosa son lo que piensan los clientes y otra cosa lo que piensa el analista, ¿no? Entonces tienen que ponerse de acuerdo con el fin de que hablen el mismo lenguaje, porque eso es crucial e importante en la fase de análisis de los requerimientos o levantamiento de los requerimientos, más que todo. Otra parte importante es que la casa, acá seguimos con el ejemplo de la casa, que es un ejemplo muy bonito. Dice, la casa debe ser más grande porque se aproxima a otro bebé. O sea, ¿qué tiene que decir eso? Se tiene que dejar que se pueda reestructurar el requerimiento como tal, ¿no? Y otra cosa aquí, esto es algo muy importante aquí. Mire, por ejemplo, la gráfica nos da roja. Esta casa que pedimos, los baños son oscuros y no tienen sala de recepción. Pero el cliente dice, pero se dijo que recibíamos muchos visitantes, era obvio. Nada es obvio en el proyecto. Todo tiene que quedar por escrito. Generalmente en los lanzamientos de requisitos o requerimientos, no lo vamos a hablar acá porque ya ese tema lo profundizarán ustedes en un módulo específico, pero generalmente se manejan unas fichas en el cual se van enumerando requerimiento por requerimiento. Si no estoy mal, lo pueden ver en el anterior, que yo les compartí el archivo del proyecto que realicé yo con otra compañía y figuran cómo se manejan las ciertas fichas que tienen que darse en orden. Pero así no. Esas son las fichas como tal, pero en toda reunión con el cliente tiene que manejarse una especie de actas, que todo quede por escrito y quede firmado
con los que estuvieron en la reunión. Eso es por parte y parte, ¿no? Por parte de nosotros como desarrolladores, para no hablar, porque el cliente puede decir que nos dijo algo, que faltó algún requerimiento, entonces todo está escrito. Ahí pueden salir usted, no, señor, mire, los módulos que vamos a desarrollar son módulos tal y tal y tal. Acá no quedó por escrito. Si usted quiere anexar alguna otra cosa, ya tiene otro valor o tiene otro costo, porque no se había hablado en cuáles eran todas las funcionalidades del sistema, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todo tiene que quedar por escrito. Lo otro es que, este es otro ejemplo también, que todo tiene que quedar por escrito, siguen haciendo énfasis de eso. Acá dice que las ventanas, que faltaba las ventanas de reestructurar, que faltó las cerraduras, la doble cerradura para las ventanas. Entonces, que se habló, que eso lo mencionamos hace 7 meses, ¿no? Toda reunión tenía que quedar plasmado, firmado con el cliente y el respectivo analista o los integrantes que están en la reunión. Entonces, con base a todos esos ítems, o digámoslo así, que les comenté anteriormente, entonces generalmente un proyecto de desarrollo de software falla por esos motivos, un 24%, por los motivos en la parte de la recolección de la información, en el cual establecen los requerimientos o requisitos que los llaman a veces por distintos libros o soportes bibliográficos. El 32% van en el éxito del proyecto y el 44% fracasan de acuerdo a muchos cambios, ¿no? Entonces, si generalmente eso se vuelve un ciclo, un bucle, entonces nunca, si generalmente cambian y cambian los requerimientos, nunca van a terminar, nunca se va a entregar el proyecto. Pero revisamos acá si nos están preguntando algo por el chat o no. Esto, acá me preguntan dónde se levanta la mano en la parte en la parte donde dice se meten ustedes, se ingresan, diga. Por la parte de integrantes, en la parte de abajo, dice levantar la mano, ¿ok? Y entonces activa el micrófono para hablar, ahí que me preguntan. Participante lo busca por la plataforma aquí, bueno, en el caso mío es distinto, que el participante lo tengo acá. Y usted le figura acá levantar la mano, a mí me figuran otros, como soy el hospedador, no me figura levantar la mano, pero generalmente figura en este lado, aquí abajo, ¿ok? Para levantar la mano. Entonces, con base a lo que estamos hablando de los requerimientos, 1 de cada 7 proyectos se cancelan anticipadamente por eso, ¿no? Porque la causa más común es que nunca se pueden cerrar los requerimientos. Entonces, si no se cancelan, es un riesgo muy alto. Va a superar va a superar los presupuestos en cuanto a tiempo, en cuanto a costo. ¿Sí? Entonces, generalmente los llaman proyectos en marcha fúnebre. ¿A cuáles? A aquellos que ceden las estimaciones en uno de sus parámetros al menos un 50%. ¿En cuál? En que ya va más de la mitad del plazo y está que se termina no está ni la mitad del proyecto desarrollado, el software. Que contrataron ya prácticamente superó la mitad de las personas, eran 4 y ya van, un ejemplo, ya van 6, ya superó el presupuesto de personal, que ya va la mitad del presupuesto y aún no vamos comenzando apenas el proyecto o no se ha terminado, o ya estamos que falta mucho funcionalidades por desarrollar. Acá dice ve al doble las funcionalidades, ¿con base a qué? Porque se van incrementando los requerimientos, entonces se vuelven bucle y nunca terminan, ¿ok? Entonces, con base a todo eso, lo importante es la planificación del proyecto. Entonces, la planificación básica del proyecto con la buena comunicación entre TI y el negocio son las habilidades en gestión y liderazgo que tiene que tener un líder un líder del proyecto. Entonces, con base a esto, eso nos bota la página de Gartner. La página de Gartner nos bota esa estadística, que si se emplean buenas técnicas y prácticas, un 33% de los proyectos fracasan, o de lo contrario también un 33% tienen éxito. Lo mismo en gobierno TI. Si no tienen el compromiso por parte del gobierno, un 26% de los proyectos fracasan y un 11% tienen éxito. Y así sucesivamente con competencias, con los objetivos, con el patrocinio y con la financiación. Claro está que con financiación un proyecto nunca va a fracasar. Generalmente tienen 7% de éxito con la financiación. Entonces, me preguntan algo acá por el chat. ¿Qué es TI? Es de telecomunicaciones. Más que todo se refiere a eso. Gestionar personas es lo más importante en cuanto al líder de proyectos.
Eso quiere decir que la mayor parte de los proyectos que fracasan lo hacen por razones sociales o por razones técnicas, más que todo. Entonces, los cuatro puntos cruciales o esenciales de la buena gestión en cuanto a los proyectos de desarrollo de software son que contratar a las personas adecuadas, asignar los trabajos adecuados, mantenerlas motivadas, eso es principal. El principal motor es la motivación, con el principal motor para alcanzar o para tener un buen desempeño durante el desarrollo del proyecto. Ayudar a sus equipos a integrarse y permanecer siempre integrados. Eso es como normalmente lo encuentra, no recuerdo ahorita en qué libro que encontré esta parte, que dice que la parte del cuerpo esenciales de un director de proyectos o un líder de proyectos son tripas, corazón, alma y olfato. ¿Tripas para qué? Para tener instinto. Instinto si confía para los respectivos riesgos que se tienen que tomar. El corazón para qué? Para liderar el equipo. El alma para qué? Para construir y obviamente para tener una buena organización en cuanto al desarrollo del proyecto. Olfato para qué? Para detectar los problemas y actuar a tiempo. Entonces eso del líder de proyecto es algo muy que tiene que tener esa vocación, porque tiene que manejar lo que es factor humano, ¿no? Y la comunicación es uno de los aspectos más destacables en cuanto a la ingeniería de requerimientos. Entonces, prosigamos acá. Entonces, en gestión de requerimientos hay proyectos que comprometen trabajos con los clientes. Los clientes pueden ser internos o externos, que no están suficientemente definidos. Entonces, otros esperan hasta tener un contrato o una orden de compra para discutir detalles que son cruciales para la arquitectura y planificación de los proyectos. Todo esto se tiene que gestionar y no dar para última hora. En algunos casos, el proceso de negociación es largo y los cambios son numerosos durante este periodo. Entonces, tienen que gestionar toda esta cuestión, todo este motivo. Los equipos de venta manejan la negociación y aceptan cambios que no son suficientemente supervisados. Todo tiene que ir de la mano, todo se tiene que enterar el líder de proyectos con el fin de que no hayan baches o no hayan obstáculos durante el desarrollo del proyecto. Algunas recomendaciones son que los equipos de preventa deben siempre documentar todos los compromisos y mantener actualizados en tiempo real, en un lugar accesible, con control de cambios y con capacidad de trazabilidad a funcionalidad del producto. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo se tiene que mantener al día, como dice acá, en tiempo real, con el fin de que si alguna persona va a revisar esa documentación, tiene que mirar en tiempo real, vaya la redundancia, cómo va el avance del proyecto o cómo se tiene que escalar o qué va retrasado o qué se tiene que solucionar. Todo es con ese fin de tomar las respectivas correcciones o actuar rápido. Debe existir un proceso de gestión de cambios durante la fase de preventa que permita que las negociaciones sean ágiles sin perder el control sobre el contenido. Entonces vamos a unos ejemplos de los proyectos fracasados. Algunos proyectos acá tenemos con la parte de Geominas, un sistema de información por la parte de minería. Él arrancó que el presupuesto era 857 millones a 6 meses. Tenía 80 casos de uso. En la parte de diseño salieron que eran 120 clases. La implementación salió que era 54 clases. El tamaño promedio era 12.000 líneas de código. ¿Qué pasó en la parte real? En la parte real llegaron a el presupuesto monetario fue de 1.700 millones de pesos. Ya lleva 3 años y 2 meses. Y la empresa desarrolladora no quiere cuantificar sus pérdidas. ¿Sí? Entonces, todo eso es con base al levantamiento de requerimientos. Casi todos esos retrasos o todos esos baches o todos esos inconvenientes se debe a la mala gestión en el levantamiento de los requerimientos. Otro ejemplo es el sistema de información por catastro. También fue lo mismo, había un promedio de 5.630 millones a un plazo de 12 meses. No realizaron ningún diseño. ¿Y qué pasó? Después de 5 años se canceló el proyecto y ya un año de pleito legal con base a supernotariado y registro. ¿Cuál era el proyecto? Era migrar un sistema de COBOL a Java empresarial, J2E llamado Java empresarial.
El presupuesto que fueron 1.000 millones de pesos a 14 meses. ¿Y lo real qué pasó? Fueron 2.500 millones de pesos a 36 meses. Llevaban 36 meses. ¿Y qué pasó? Para última hora sacaron una versión de COBOL. O sea, no la migraron, sino sacaron fue una nueva versión. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos detalles y qué tan importante es la fase esta de levantamiento de requerimientos con base al desarrollo de software, ¿no? Entonces, si tiene alguna pregunta antes de continuar acá con los requerimientos, ya miramos, revisamos tantito aquí el chat. Ok, ok. No, así tantas preguntas. Ok, entonces continuemos. Acá vemos la parte, esta es una gráfica que normalmente casi todo el mundo la ha visto, a uno por internet también. Eso hay que tener en cuenta que, mire, son las fases más o menos, los puntos de vista, digámoslo así, más que todo, cómo ven el proyecto, distintos integrantes del grupo del desarrollo, o como tanto también el usuario, el cliente. Esta es la solicitud del usuario, la crearon así, un columpio, en un árbol. ¿Qué entendió el líder de proyecto? Entendió esto, mire. ¿Cómo fue, como lo entendió el que diseñó por parte del analista de sistemas? Lo diseñó así. ¿Cuál fue el enfoque del programador? Mire, todos son distintos puntos de vista, mire. ¿Cuál fue la recomendación de un consultor externo? Mire, la documentación del proyecto, no realizaron ninguna. La implantación en producción, no llevan documentación tampoco, ni llevan el proceso, cómo se gestionó. El presupuesto del proyecto, puros altibajos. El soporte operativo, pobre, o por no decir pésimo. ¿Y qué era lo que realmente quería el usuario? Mire, la necesidad que quería el usuario. Entonces, esta es una gráfica como para centralizarla aún y saber que toda persona tiene distintos puntos de vista dependiendo de cómo mire las cosas o dependiendo de la perspectiva y la realidad, ¿no? Todos nos pensamos igual. Entonces, continuemos aquí. Entonces, con base a esto, vamos a ver qué es un requerimiento. Un requerimiento especifica qué es en el sistema, qué es lo que el sistema debe hacer, o sea, específicamente sus funciones y las propiedades esenciales y deseables. Entonces, la captura de los requerimientos tiene como objetivo principal la comprensión de los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. Entonces, en pocas palabras, un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar cómo se va a implantar, ¿no? En otras palabras, los requerimientos indican el qué va a hacer el sistema. Hasta ahí va, ¿no? Mientras que el diseño establece el cómo del sistema. Entonces, cómo van a desempeñar o cómo lo van a construir con el fin de cumplir estos requerimientos. Eso es lo que hace la parte del diseño. Entonces, algo muy bonito. Entonces, según Norris y Reed, de 1994, ellos dicen que la captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una de las fases más importantes para que el proyecto tenga éxito. Entonces, como regla de modo empírico, el costo de reparar un error se incrementa en un factor de 10 de una fase de desarrollo a la siguiente. ¿Por qué? Porque ahí si quedan algunos inconvenientes o algo defectuoso durante el levantamiento de requerimientos, ahí donde ahí hay problema. Entonces, por lo tanto, la preparación de una especificación adecuada de requerimientos reduce los costos y el riesgo en general asociados al desarrollo. Todos con base a la ingeniería de requerimientos. Hay que tener en cuenta eso, que es una de las fases cruciales para el buen, o más bien para que el proyecto tenga éxito. Hay que tener en cuenta bien la diferencia entre solicitud y necesidad. Solicitud es lo que el cliente quiere, ¿no? Pero generalmente no es lo que el cliente desea para suplir esa necesidad. Entonces, eso es lo que nosotros como analistas tenemos que tener, porque generalmente el cliente no sabe qué es lo que quiere casi siempre. Entonces, nosotros con las respectivas técnicas y poco a poco, después con la experticia que se va adquiriendo, ya se sabe cuál es la necesidad verdaderamente que tiene el cliente. Entonces, los requerimientos, ¿qué son? Los requerimientos existen los de software, los requerimientos de usuario y los requerimientos de negocio.
Entonces, con base a eso nos referimos que requerimientos de negocio son los objetivos de alto nivel o solicitudes del cliente para el sistema o el producto. Los requerimientos del usuario son las tareas que el usuario debe cumplir con ayuda del proyecto o con ayuda del sistema. En esta parte lo describe más que todo por casos de uso. Ahí es donde prácticamente qué es lo que la funcionalidad del sistema. Requerimientos de software, entonces es la funcionalidad del software que los desarrolladores deben construir dentro del producto para que el usuario pueda cumplir con sus tareas o suplir esa necesidad. Entonces, estos requerimientos se dividen en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son cosas que el sistema debe hacer, o sea, es una acción que el sistema provee la funcionalidad útil para que el usuario pueda desarrollar por medio del qué, por medio del sistema. Entonces surge la razón fundamental de existencia del producto. Esta es la principal, como dice acá, la existencia del producto. Los requerimientos no funcionales generalmente son las propiedades o cualidades que el producto debe tener. Ahorita más adelante les doy unos ejemplos que destaque aquí para comprender más, ¿no? Las restricciones son los requerimientos globales al producto completo. Acá les dejé este cuadro que son, mira, habla de requisitos. Este cuadro sinóptico aquí que está bonito. Entonces dice requisitos funcionales, que se divide en requisitos funcionales y también la interfaz extrema, que es la parte del usuario, de los hardware y software. Están los requisitos no funcionales. Acá ya habla más que todo, por ejemplo, de la portabilidad, la flexibilidad, la mantenibilidad, la seguridad, el rendimiento, las restricciones de costo, restricciones de tiempo, la documentación. Eso se refiere más que todo a requisito funcional, no funcional. Entonces, cuando hablamos de requisitos, de requerimientos o requisitos, como ya les he hablado, funcionales, generalmente acá más descrito más detalladamente, entonces son descripciones de los datos a ser ingresados en el sistema. También son las descripciones de las operaciones a ser realizadas por cada pantalla, por cada interfaz de usuario. Son las descripciones de los flujos de trabajo realizados por el sistema, a eso se refiere con funcionales. Son las definiciones de quién puede ingresar datos en el sistema. También es cómo el sistema cumplirá los reglamentos y regulaciones del sector o generales que le sean aplicables. Entonces, algunos ejemplos son estos, mire. El sistema debe impedir que los usuarios no autorizados accedan a la información crítica. Ese es un requisito, un requerimiento funcional. El sistema debe estar en funcionamiento 24/7, los 7 días de la semana, 24 horas al día. El sistema debe poder procesar 100.000 transacciones por hora. El sistema debe ser implementado en Java. El sistema debe ejecutarse sobre Linux, Ubuntu 10.4 o Windows 7. Esos son algunos ejemplos de requerimientos funcionales. Ahora, requerimientos no funcionales son los que no están relacionados directamente con la funcionalidad del sistema. Pueden estar relacionados con propiedades emergentes del sistema. También puede describir restricciones al producto a desarrollar. También puede describir restricciones externas del sistema. Suelen ser requisitos más críticos que los requisitos funcionales y a veces pueden ser difíciles de verificar. Algunos ejemplos son estos, mire. El sistema será desarrollado para plataformas de escritorio y Macintosh. La aplicación debe ser compatible con todas las versiones de Windows desde la Windows 95. Que la aplicación deberá consumir menos de 500 megabytes de memoria RAM. Que la aplicación no podrá ocupar más de 2 gigas de espacio en disco duro. Que la nueva aplicación debe manejar fuentes del alfabeto en inglés o idiomas latinos, de español, francés, portugués, italiano, en fin. Que la interfaz de usuario será implementada para navegadores web únicamente con HTML5 y JavaScript. Esos son algunos de los ejemplos de requerimientos no funcionales. Acá hay otro ejemplo de por qué fracasan los proyectos en cuanto manejado por la ingeniería de requerimientos. En un 13% fracasan por los requerimientos incompletos. Un 12% fracasan debido a la falta de compromiso del usuario. Otro 10.6% fracasan por la falta de recursos. Otro 9.9% fracasan por las expectativas no realistas.
¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escucho. De acá como Sí, que, sí. sí, ok, sí, entonces muestra, sí, porque se cayó el internet tan raro. Bueno, muestra, entonces te voy a volver a compartir la pantalla donde íbamos. ¿Dónde está? Se le oye entrecortado. Sí, me conecté aquí por otra línea a ver qué pasaría. ¿Sí pueden ver la pantalla o no me pueden ver la pantalla acá que dice fracasos de los proyectos? Sí, sí, ya sí. Ok, pido acá sí. Si continúa la grabación, pues supuestamente figura la grabación ahí. Si continúa, a ver, entonces venga, seguimos. Estamos aquí en fracasos de los proyectos. Sí, estamos hablando acá de los fracasos de los proyectos. Acá les dejo otra ventana en la cual la pueden formular. Sin embargo, voy a publicarles también las diapositivas porque quién sabe, bueno, menos mal que estamos, ya explicamos lo más importante, se podría decir. Entonces, continuamos acá. Vamos a hablar de las características de los requerimientos, algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como futuros desarrolladores de software, ¿no? Acá las características de los requerimientos se refiere a lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Todos los requerimientos deben ser completos. Seguimos acá con el ejemplo de la casa. Debemos especificar absolutamente todo, al detalle. Acá, por ejemplo, dice que la sala, comedor y cocina, qué condiciones requerían, o sea, que faltó en el levantamiento de requerimientos. Acá se habló de la alcoba y del baño, pero no hablaban de la sala, ni del comedor, ni de la cocina. Entonces, acá incluye que todos los requerimientos deben ser significativos. Cada requerimiento debe describir completamente la funcionalidad a ser desarrollada, ¿no? No debe faltar especificación de requerimientos ni informaciones necesarias. Deben ser correctos. O sea, cada requerimiento debe describir de forma precisa y clara la funcionalidad que va a ser construida. Tienen que ser libres de contradicciones, requerimientos no deseados o falta de claridad. Los requerimientos deben ser realizables. Volvimos acá con el ejemplo de la casa. Acá los clientes piden que tienen que tener piscina, jacuzzi y sauna. Y acá el grupo de desarrollo le pregunta que no hay espacio, entonces ¿dónde lo pueden? Y tampoco no cubre los costos. Entonces los requerimientos deben ser realizables. Entonces debe ser posible implementar cada requerimiento dentro de los límites y capacidades del sistema. Deben ser necesarios. Acá dice que quieren, acá lo mismo el cliente, que la casa quiere que una casa hermosa porque somos una familia de 3 integrantes. Entonces acá me preguntan que tienen un requerimiento de que son 26 habitaciones, entonces ahí viene, no se necesita. Entonces, cada requerimiento debe documentar algo que el cliente realmente necesite o es un requerimiento por estándar u otro sistema, ¿no? No deben ser ambiguos, porque usted sabe lo que es ambiguo, porque acá, por ejemplo, se refieren al ejemplo de la casa. La casa debe ser amplia, acogedora, muy hermosa. Entonces, una persona lee acogedor, para una persona es diferente a la acogedora, lo amplio y lo hermoso que para otra persona. Entonces, tiene que detallarse bien. Cada requisito solo tiene una interpretación. Todos los lectores de un requerimiento deben llegar a una sola interpretación que sea singular y consistente, que todos piensen iguales al momento de leer el requerimiento, ¿no? Debe ser verificables. Entonces, que todo requerimiento contiene en ella tiene que ser verificable. Existe un proceso finito y de costo razonable para que una persona o máquina pueda comprobar que el sistema final cumple el requerimiento. Los procedimientos de observación para comprobar que el sistema cumple los requerimientos son la base para las pruebas de aceptación por parte del cliente, ¿no? Tienen que ser requerimientos consistentes. Acá venimos al ejemplo de la casa otra vez, que dice que todas las zonas deben tener piso fácil de lavar, sí, y acá dicen que la alcoba principal debe tener alfombra, entonces se contradice, entonces no va a haber conflictos ni contradicciones. Entonces, es consistente internamente, sí, solo sí, no existen conflictos entre los mismos requerimientos. Tiene que ser seguible y trazable. Entonces, que debe ser posible relacionar cada requerimiento de software con su origen y los elementos de diseño, código, casos de prueba que implementan y verifican la correcta implantación del requerimiento, ¿no? O sea que cada requerimiento o requisito puede seguir hacia atrás y hacia adelante, o sea que tiene que tener su historial con el fin de que sea seguible o trazable, ¿ok? Entonces esto es lo que quería comentarle a ustedes, que esto es algo
lo que es la ingeniería de requerimientos es algo muy puntual, algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como futuros desarrolladores de software. Otra más adelante, sí, porque esto generalmente es para lo realizan lo que son los analistas de software. Entonces es una de las fases o un campo de acción, digámoslo así, de lo que es el desarrollo de software. Desarrollo de software. Entonces ya más adelante como les planaremos una conferencia en cómo se divide, cómo son los campos de acción del desarrollo de software y cuáles son las distintas características que lo diferencian con base a al otro campo, con el fin de que estén más centralizados ustedes en cómo son los campos de acción, ¿no? Si tienen alguna duda con respecto a lo que es el rol de software, ingeniería de... Eso ya lo van a tener ustedes más, un módulo bien detallado con base a esto. Yo creo que para otro semestre, me imagino, porque esto es una de las primeras fases que tienen que mirar, aparte de análisis, tienen que manejar todo lo que pasa de la documentación que se manejan y que se llevan en los distintos levantamientos de requerimientos, ¿no? Revisamos aquí el chat si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta en cuanto a la exposición de hoy, la conferencia, o con base a las distintas actividades. Ah, no he compartido usted el anuncio, pero la actividad, ya que la unidad 2 ya quedó habilitada, ¿no? Ya quedó habilitada la unidad 2 en el cual tiene también dos actividades. Entonces ahí le especifico, cada actividad tiene cuándo es su fecha límite de entrega de la evidencia. Ahí les dejo entonces para que vayan profundizando más temas comparte al desarrollo de software en ese curso que es Introducción al Desarrollo de Software. Lo miramos aquí. Ah, sí, la actividad es, ahí tienen que desarrollar la parte de, ¿cómo es que se llama? De la parte de historia de lo que es la evolución del software, si no estoy mal. Entonces usted lo que hace es una actividad en el cual tiene que completarla toda, que es de paralelo, colocar la fecha respectiva más o menos a los distintos eventos según la historia en el desarrollo de software. Entonces cuando termine la actividad, le toman un pantallazo y la anexan al otro documento, ¿no? Y lo envían en PDF. Ok, sí, esa actividad se llama evolución del software. Ahí le toman el pantallazo a esa actividad y la anexan, si no estoy mal, también les coloqué investigar de dos cosas, de dos eventos tecnológicos, con base al desarrollo de software más que todo, ¿no? Sí, Bernardo, levantó la mano, si quiere alguna pregunta, Bernardo, ¿me escucha? Entonces la actividad es simplemente hacer ese test de emparejamiento y sacarle un pantallazo. Y ahí y tiene otro punto más, es investigar de dos eventos tecnológicos que hay ahorita en la actualidad, Ah, ¿no? no, pues sí, sí, ese es adicional. Eso adicional del de ahí, sí, el complemento de esa Sí, actividad. sí. Y eso nomás esa actividad, Bueno, sí. el En mismo PD documento montamos las dos. en PDF también, más que todo lo manejan con el fin de ser más fácil para la plataforma aquí, con el fin de cuando Sí, ya... la pregunta es, Dígame. ¿enviamos un solo documento con los dos trabajos? Eso sí, en un solo documento ingresan los dos. El pantallazo con Ok, los eventos tecnológicos. Recuerde que eventos listo. tecnológicos, porque ya me sucedió en otro curso, más que todo le hablo de la actualidad, ¿no? Lo que es, pueden colocar lo que es Big Data, lo que es Internet de las Cosas, lo que es inteligencia artificial, ¿ok? Si quiere, me levantaron la mano, pero no alcancé a ver quién es, no sé qué se vea. No. ¿Quién me levantó la mano? Si quiere, active el micrófono y puedes hablar, a ver, con el fin de, si tiene alguna duda. ¿Sí? Profe, ¿cómo estás? Carlos Camargo. ¿Qué más? Buenas noches, Carlos. Cuénteme. ¿Qué le puedo colaborar? Profe, una pregunta sobre las actividades anteriores. ¿Ya las terminaste de calificar? Porque es que no me parece de nota, sino de una sola actividad. No, en el momento todavía no. Es que el foro, Ah, listo. el foro como generalmente lo cerramos mañana, Ah, listo. entonces el foro siempre lo califico último por eso. Ahorita estoy calificando, Listo, son profe. las... ¿Ok? ¿Era eso? Ah, listo, Sí, Carlos. señor, era eso. Dios te pague, Listo, vale. profe. Listo, vale, tranquilo. Alguien ahí levantado otra mano que habían dos, ¿no? ¿Me escuchan? Carlos. O fue que ya me preguntó.
¿Sí tiene alguna pregunta? Es el momento de solucionarla, o si no, cualquier cosa, también la puede plasmar por el foro de dudas e inquietudes con el fin de solucionarle las dudas que tengan, ¿no? Ok, entonces, algo muy crucial de esto, muchachos, les dejo como que vayan centralizando en ustedes. Este tema de ingeniería de requerimientos es algo muy puntual, es algo crucial en la formación que ustedes están adquiriendo, ¿no? De aquí depende la gran mayoría del éxito de los proyectos. Si se toman en cuenta, si se hacen un buen levantamiento de requerimientos, ya se tienen un buen porcentaje para alcanzar el éxito en el proyecto, ¿no? Entonces, si tienen alguna otra duda, miramos, revisamos el chat. Hernán, este levantamiento de requerimientos, lo que pasa es que en las tradicionales levantaban generalmente todos los requerimientos y iban fase a fase, ¿no? Centrémonos, por ejemplo, en el de cascada, que el cascada era el más riguroso según el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, generalmente lo manejaban así. Ahorita en las ágiles lo llaman en historias de usuario, en el cual el cliente los monta en el backlog, que es el tablero donde están las historias de usuario. Entonces, cada grupo eso es como un hilo y una secuencia, ¿no? El cliente coloca un requerimiento, allá lo llaman en las ágiles historias de usuario, y lo desarrollan de una vez y sale una vez de producción, dependiendo de las semanas del sprint, y listo, salió. El cliente lo mira, si se cumplió el requerimiento, es aceptado, si no, entonces lo devuelven otra vez, crean de nuevo la historia de usuario y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que tienen las metodologías tradicionales es que ya eran rigurosos, entonces se hacía todo el levantamiento completo y así continúa la siguiente fase. ¿Ok? Hernán. Miramos, revisamos aquí. Ok, sí. Acá me pregunta ya, cuando se dice que cada requerimiento puede seguir hacia atrás y hacia adelante, ¿cuántas veces sea necesario seguir hacia atrás y adelante? Eso no es tanto seguir hacia atrás y hacia adelante, Diana. Más que todo se refiere a que sea medible, ¿no? O sea, quiere decir que si el software lo terminaron y usted va a verificar, por ejemplo, que un requisito funcional, por ejemplo, que el cliente tiene que dejar generar un reporte, escoger lo que sea mensual y de ciertos productos. Entonces, van a medir toda la evolución de ese requerimiento durante el tiempo del proyecto, ¿no? Eso va de la mano, sí, eso es verificación, ok, Carlos. Entonces, que sea trazable, seguible, entonces con ese fin también, ahí lo verifican, y que sea seguible también va de la mano porque usted en cierto punto va a medir en dónde va el requerimiento como tal. Entonces va va un 50%, va a un 30%. Entonces, ahí la verificación se refiere más que todo cuando termina el proyecto y se vuelven hacia atrás. ¿Sí? Y seguible es que en el momento lo pueden, digamos así, llevar un control o el historial del respectivo requerimiento, cómo va, ¿no? En el desarrollo. Y revisamos acá antes de terminar si hay otra pregunta por aquí. Los que no tienen micrófono, es el momento de que si tienen alguna duda la plasmen en el chat, ya que estoy acá revisando el chat. Ok, entonces cualquier cosa, ya saben que queda la grabación de la conferencia para los otros compañeros que no pudieron asistir. Sin embargo, les voy a compartir las diapositivas porque hubo un problema de aquí el internet que se cayó, entonces les comparto las diapositivas con ese fin. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por asistir y que sigan con ese entusiasmo en el desarrollo de las distintas actividades y de esta unidad 2 que ya inició. ¿Ok? Muy buenas noches a todos. Feliz noche y que pasen un feliz puente ahorita, un puente pequeñito. Hasta luego, estén muy bien.